En la vasta colección de historias que han marcado a Colombia en las últimas décadas, pocas han generado tanta intriga, debate y desconcierto como la que estamos a punto de abrir hoy. Un expediente que, para muchos, sigue envuelto en una sombra espesa, una sombra que ni el paso del tiempo, ni las múltiples investigaciones, ni los juicios, ni la exposición mediática han logrado disipar por completo. Esta es la historia de un joven estudiante cuya vida tomó un giro inesperado y trágico en una noche de Halloween, y cuyo caso se transformó en un símbolo nacional de misterio, controversia y búsqueda incesante de la verdad. Este es el caso de Luis Andrés Colmenares. Para entender la magnitud de este expediente, debemos comenzar por conocer a la persona en el centro de esta historia. Luis Andrés nació en La Guajira, un lugar tan diverso como complejo, donde la tradición, la cultura y la naturaleza se entrelazan con una fuerza que marca profundamente a quienes crecen allí. Su familia siempre fue descrita como un pilar fundamental en su vida, un hogar cálido, unido, donde los valores, la educación y el esfuerzo personal eran la base para construir el futuro. Luis Andrés creció en un ambiente donde las expectativas se construían desde el amor, pero también desde la disciplina. Era un joven que disfrutaba de su vida, pero que al mismo tiempo sabía lo que quería para su futuro. Desde muy pequeño destacó por su inteligencia y su sentido de responsabilidad. Sus padres lo apoyaron en cada paso, conscientes de su potencial y de sus aspiraciones. Cuando fue aceptado en la Universidad de los Andes, una de las instituciones más prestigiosas del país, aquello fue más que una noticia familiar, fue la confirmación de que el camino que había elegido estaba lleno de oportunidades. Mudarse a Bogotá representaba un reto enorme, pero también la posibilidad de transformar su vida por completo. Bogotá es una ciudad que puede ser tan acogedora como implacable. Es un lugar lleno de contrastes, donde la rutina diaria convive con el caos, donde la vida universitaria se entrelaza con los desafíos propios de una metrópoli en constante movimiento. Para Luis Andrés, adaptarse a este entorno fue un paso natural. Era un joven sociable, respetado y con una energía que inspiraba a quienes lo rodeaban. Sus amigos lo describían como alguien amable, responsable, comprometido con sus estudios y siempre dispuesto a ayudar. Su vida transcurría entre clases exigentes, trabajos académicos, actividades universitarias y momentos de descanso compartidos con quienes se convertirían en parte esencial de este caso. En su etapa universitaria, Luis Andrés no solo destacó por su rendimiento académico, sino también por su capacidad para integrarse en diferentes grupos sociales. Era un joven con metas claras, que trabajaba duro para lograrlas. Su futuro parecía construido sobre bases sólidas, con proyecciones que abarcaban tanto su desarrollo profesional como su vida personal. Nadie que lo conociera podría haber imaginado que su historia terminaría envuelta en un misterio tan profundo que hoy, más de 10 años después, sigue siendo analizado con atención. Para entender el contexto en el que se desarrollaron los hechos, es importante comprender cómo se vivía la vida universitaria en Bogotá en el año 2010. Las dinámicas sociales entre estudiantes eran intensas, marcadas por las exigencias académicas, pero también por las fiestas, los encuentros nocturnos y las actividades que formaban parte natural de la juventud. Halloween, en particular, era una de las celebraciones más esperadas. Las calles se llenaban de disfraces, de luces, de colores y de un ambiente festivo que invitaba a miles de jóvenes a salir en busca de diversión. La noche del 30 de octubre de 2010 no fue la excepción. Desde temprano, los bares y discotecas de la zona rosa comenzaron a llenarse. Para muchos universitarios, era una oportunidad para relajarse y compartir con amigos después de semanas de estudio. Luis Andrés decidió unirse a las celebraciones con un grupo de compañeros. Entre ellos estaban Laura Moreno y Jessy Quintero, dos jóvenes que más adelante se convertirían en figuras centrales dentro del caso, no solo por su cercanía con él en aquella noche, sino también por las versiones que dieron posteriormente sobre lo ocurrido. En este punto es importante detenernos un momento, no para juzgar ni para anticiparnos a los hechos, sino para comprender con claridad cómo era la dinámica social de un grupo de jóvenes que, como tantos otros, salieron a divertirse sin imaginar que esa noche quedaría marcada para siempre en la historia. Las fiestas de Halloween suelen ser impredecibles. El ambiente es ruidoso, la música es alta, las calles están llenas, y las emociones suelen intensificarse. Para un grupo de universitarios, moverse de un bar a otro es completamente normal. Y eso fue exactamente lo que hicieron. La noche avanzó entre risas, disfraces, luces estroboscópicas, conversaciones ocasionales y desplazamientos entre distintos locales. Sin embargo,
Aunque muchos estuvieron presentes en diferentes momentos, lo que ocurrió en conjunto a lo largo de esas horas presenta una serie de vacíos que, más adelante, se convertirían en piezas difíciles de encajar. Algunos dicen que la noche transcurrió sin problemas, otros mencionan momentos de tensión, otros hablan de comportamientos que hoy resultan difíciles de interpretar. Conforme la madrugada avanzaba, el cansancio y la intensidad propia de la celebración comenzaron a mezclarse con pequeños detalles que, al principio, podrían haber pasado desapercibidos, pero que posteriormente cobrarían un papel relevante. Cambios en el ánimo, desplazamientos que no fueron del todo explicados, fragmentos de tiempo que no pudieron reconstruirse con exactitud. En cualquier otro contexto, estos pequeños huecos podrían haber sido olvidados al día siguiente. Pero en una historia como esta, cada minuto, cada gesto y cada palabra adquiere un peso enorme. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando el grupo decidió dirigirse hacia el Parque Virrey. Este lugar, conocido por ser un sitio de tránsito peatonal durante el día, puede convertirse en un espacio lleno de sombras durante la noche. Zonas parcialmente iluminadas, áreas donde la vegetación cubre la luz, caminos donde la visibilidad disminuye considerablemente. Para un joven en plena madrugada, después de una noche de fiesta, un lugar así puede resultar desconcertante, incluso si se está acompañado. Según la versión que se entregó inicialmente, fue en este punto donde ocurrió un cambio brusco en el comportamiento de Luis Andrés. Un giro que nadie ha logrado explicar con certeza. Algunos dijeron que se veía alterado, como si hubiera sucedido algo que lo sacó de su estado normal. Otros mencionaron que simplemente comenzó a correr, sin razón aparente. Este detalle sigue siendo uno de los elementos más discutidos del caso. ¿Qué lleva a un joven a correr de pronto hacia una zona oscura del parque? ¿Fue miedo, confusión, un impulso momentáneo, o algo más? Lo que sucedió después es la parte del relato que abre este expediente en dos. Según las primeras declaraciones, Luis Andrés cayó en un caño, un canal de agua estrecho que atraviesa el parque. Esta explicación, que parecía ofrecer un cierre rápido a lo ocurrido, dejó más interrogantes que certezas. La familia de Luis Andrés, desde el primer momento, afirmó que aquello no tenía sentido. Conocían las capacidades físicas de su hijo, su estado mental, su comportamiento habitual. Para ellos, la versión del accidente no coincidía con la realidad. La escena se volvió aún más desconcertante cuando, después de una búsqueda inicial por parte de sus acompañantes, el cuerpo no fue encontrado hasta la tarde del día siguiente. ¿Cómo es posible que un cuerpo permanezca oculto tantas horas en un espacio que supuestamente había sido revisado? ¿Cómo pudo pasar desapercibido en un lugar tan frecuentado? Estas preguntas marcaron el inicio de una serie de dudas que jamás se han disipado por completo. Cuando la familia llegó al parque y vio la situación con sus propios ojos, algo dentro de ellos les dijo que lo que estaban viendo no correspondía con lo que les habían dicho. No se trataba únicamente del dolor propio de una tragedia inesperada, era una sensación profunda, difícil de describir, que indicaba que había más de lo que se estaba diciendo. Que algo dentro del relato oficial no coincidía con lo que ellos sabían de su hijo. Este sentimiento, esa intuición inicial, fue la chispa que encendería una lucha larga, compleja y emocionalmente desgastante que aún sigue viva. Una lucha por respuestas que hasta ahora no han llegado por completo. La madrugada del 31 de octubre de 2010 quedó grabada en la historia de Colombia por la confusión, por el silencio y por la sensación de que algo ocurrió en las sombras del Parque Virrey que nunca pudo ser explicado completamente. Tras esa carrera repentina, inesperada y desconcertante de Luis Andrés, comenzaron minutos que serían analizados una y otra vez por investigadores, peritos, abogados y expertos. Minutos que, a pesar de todas las revisiones, siguen envueltos en un velo de incertidumbre. Según los primeros relatos, Luis Andrés corrió hacia una zona oscura del parque. Algunos testigos afirmaron haberlo visto perderse entre los árboles y la vegetación. Otros dijeron que no lograron seguirle el ritmo y que, al alcanzarlo, ya había desaparecido. El parque, a esa hora, no estaba completamente vacío. Había personas deambulando, algunas festejando, otras volviendo a casa. Y, aún así, nadie pudo ofrecer una descripción clara y detallada de lo que ocurrió en esos instantes cruciales. La versión inicial sostenía que Luis Andrés tropezó o perdió el equilibrio y cayó al caño que atraviesa el parque. Este canal, aunque no es profundo, sí puede ser peligroso durante la noche, especialmente si la zona está mal iluminada.
Pero incluso quienes vieron las primeras fotografías del lugar se sorprendieron por lo estrecho del canal, por los bordes que podrían servir como apoyo, y por la poca agua que parecía haber en ese momento. Era difícil imaginar cómo una caída accidental podía haber provocado un desenlace tan trágico sin que nadie se percatara de ello. Mientras los testigos aseguraban haberlo buscado, la familia se preguntaba cómo era posible que nadie hubiera escuchado un grito, un golpe, o cualquier señal que indicara la caída. Ese silencio, ese vacío sonoro, es uno de los elementos más inquietantes de la historia. En un ambiente de fiesta, con ruido de carros, música y conversaciones, es cierto que muchos sonidos pueden pasar desapercibidos. Pero aún así, la idea de que absolutamente nadie notara nada despertó sospechas desde el inicio. Tras unos minutos de búsqueda superficial, el grupo que acompañaba a Luis Andrés decidió que no podían seguir buscándolo solos. Las horas pasaron, y fue necesario avisar a las autoridades y a su familia. Para los padres de Luis Andrés, recibir la noticia de que su hijo había desaparecido fue un golpe devastador. De inmediato se trasladaron al lugar, iniciaron su propia búsqueda y presionaron para que las autoridades actuaran con rapidez. Pero, para ellos, ese primer momento estuvo marcado por una sensación de desorganización, de falta de claridad y de ausencia de rigor. Durante el día, las autoridades revisaron el parque, se acercaron al caño, inspeccionaron el área, pero no encontraron el cuerpo. Esto alimentó aún más las dudas. Si había caído allí, ¿por qué no aparecía? ¿Cómo podía estar oculto en un espacio tan reducido? ¿Por qué las primeras búsquedas habían sido tan infructuosas? La familia Colmenares, desde ese instante, comenzó a sospechar que la explicación del accidente no solo era insuficiente, sino posiblemente equivocada. Sin embargo, en la tarde del 31 de octubre, el cuerpo de Luis Andrés apareció en el interior del caño. El hallazgo no fue producto de una búsqueda detallada inicial, sino de una revisión posterior, con más luz y más personal. Para la familia, este hecho lo cambió todo. ¿Cómo podía ser que, después de tantas horas y tantas personas buscando, su cuerpo apareciera en un lugar tan evidente? ¿Qué había pasado realmente durante esa madrugada? ¿Por qué la primera inspección no había dado resultados? Las primeras observaciones al cuerpo generaron aún más interrogantes. Había lesiones visibles, golpes, marcas que parecían no corresponder a un solo impacto. Aunque algunos especialistas afirmaron que las heridas podían explicarse por la caída y el arrastre en el agua, otros aseguraron que presentaba signos que no cuadraban con una caída simple. Esta discrepancia inicial fue la semilla de la polémica que se extendería durante más de una década. La reacción de la familia fue inmediata y contundente. No creían en la teoría del accidente. Conocían a su hijo, su carácter, su capacidad física. Sabían que era improbable que hubiera corrido hacia un área peligrosa sin razón y que se hubiera caído sin intentar sostenerse o gritar. La intuición de los padres, una intuición que más tarde respaldarían expertos y simpatizantes, señalaba que algo más había ocurrido. Algo que no se veía en la superficie de la historia, pero que estaba ahí, escondido entre fragmentos inconexos. Conforme la noticia se difundió, empezaron a surgir testimonios adicionales. Personas que habían estado en la zona esa noche recordaron haber visto movimientos extraños, grupos corriendo, luces apagadas, jóvenes alterados. Pero ninguno de estos relatos logró formar una versión coherente. Más bien, todos contribuían a generar un ambiente de confusión y contradicción que complicaba aún más la reconstrucción de los hechos. La investigación oficial comenzó con un enfoque inicialmente limitado, un accidente. Pero la presión de la familia y de la opinión pública llevó a las autoridades a considerar otras posibilidades. Se revisaron grabaciones, aunque pocas cámaras pudieron ofrecer información útil debido a la oscuridad de la zona y a la distancia entre los puntos de vigilancia. Se revisaron celulares, llamadas, mensajes, pero muchos datos eran dispersos o no aportaban información determinante. Con el paso de las semanas, surgió un elemento que alimentó las sospechas: testimonios contradictorios entre quienes acompañaron a Luis Andrés esa noche. Algunos detalles parecían haber cambiado entre una declaración y otra. Hubo versiones que omitían momentos importantes. Otras que parecían reconstruidas con dificultad. Esto hizo que algunos investigadores levantaran la hipótesis de que no todos los presentes estaban diciendo todo lo que sabían. Sin embargo, probar esta idea resultó extremadamente difícil. En ausencia de pruebas físicas irrefutables, las palabras y los relatos ocupaban un lugar central en el expediente.
La cobertura mediática del caso se intensificó rápidamente. Programas de investigación, noticieros, debates y espacios de análisis tomaron el caso como tema principal durante semanas, luego meses y finalmente años. Para muchos colombianos, la muerte de Luis Andrés se convirtió en un recordatorio del desconcierto, de lo que puede pasar en una noche cualquiera, y de lo difícil que puede ser para un país enfrentar verdades complejas en medio de un proceso judicial lleno de tensiones. Mientras tanto, la familia Colmenares se mantuvo firme en su convicción de que la explicación del accidente no era suficiente. Desde su perspectiva, había señales claras de que algo no coincidía. Una de esas señales era la condición del cuerpo. Aunque no eran expertos forenses, intuían que las heridas no correspondían a una caída accidental. Esa intuición llevó a que solicitaran exámenes adicionales, peritos independientes y revisiones más exhaustivas. La investigación forense se volvió un punto central del caso. Algunos peritos señalaron que las fracturas craneales, las marcas en el rostro y otras lesiones eran compatibles con un golpe contundente, pero no necesariamente con una caída desde el borde del caño. Además, la posición en la que fue encontrado el cuerpo también generó dudas. ¿Era coherente con la dinámica descrita por los testigos? ¿Podía un cuerpo permanecer tantas horas sin ser visible desde el exterior? ¿Había sido arrastrado? ¿O colocado posteriormente? Cada nueva revisión abría puertas y cerraba otras. Ninguna teoría lograba explicar todos los detalles con absoluta claridad. Pero lo que sí quedaba claro es que había inconsistencias y que el caso estaba lejos de ser sencillo. La reconstrucción de los hechos se intentó múltiples veces. Investigadores caminaron por la zona, midieron distancias, analizaron el terreno, evaluaron la iluminación, intentaron simular diferentes escenarios. Pero el tiempo era un enemigo, la noche exacta, con sus condiciones precisas, ya no existía. Solo quedaban relatos parciales, fotografías, mapas y conjeturas. Mientras tanto, los jóvenes que habían acompañado a Luis Andrés se vieron envueltos en una presión mediática enorme. Cada gesto, cada palabra, cada contradicción era examinada como si se tratara de una pieza clave del rompecabezas. Algunos se mostraban nerviosos durante las declaraciones. Otros parecían confundidos. Otros eran firmes pero poco claros. Sin embargo, en un caso con tantas piezas faltantes, incluso la interpretación de las emociones se volvió parte del debate público. La tensión creció aún más cuando las autoridades comenzaron a considerar la posibilidad de que la muerte no hubiera sido accidental. Esto llevó a nuevas líneas de investigación, nuevos interrogatorios y un escrutinio más profundo de los movimientos de la noche. Se analizaron registros de taxis, rutas caminadas, tiempos estimados, ubicaciones aproximadas y declaraciones cruzadas. Pero, a pesar de todos los esfuerzos, nunca se logró obtener una reconstrucción completamente verificada. Un detalle adicional complicó aún más el panorama: el comportamiento del grupo tras la desaparición. Algunos observaron que ciertas reacciones no parecían coincidir con la gravedad del momento. Esta percepción, sumada a la falta de claridad en los testimonios, generó sospechas en sectores de la opinión pública. Pero, nuevamente, estas sospechas eran difíciles de probar. En situaciones de shock, el comportamiento humano puede ser impredecible. Y en ausencia de evidencia concreta, las interpretaciones psicológicas se vuelven peligrosas. El caso, en su etapa inicial, oscilaba constantemente entre lo posible, lo probable y lo incierto. Cada pieza parecía estar en un lugar ambiguo. Y en ese ambiente, la investigación avanzaba lentamente, cargada de presión, tensión y una necesidad creciente de obtener claridad. Pero esa claridad no llegaba. Y cuanto más se analizaba, más preguntas aparecían. A medida que el caso avanzaba, lo que debería haber sido una investigación clara se convirtió en un rompecabezas cada vez más enredado. Las autoridades, presionadas por la familia, por los medios y por la opinión pública, decidieron profundizar en cada detalle, en cada fotografía, en cada declaración que pudiera ayudar a entender qué había ocurrido esa madrugada. Pero, lejos de aclarar los hechos, cada nueva pieza de información parecía abrir una línea adicional de preguntas. Y, mientras tanto, los padres de Luis Andrés se aferraban a su convicción inicial: su hijo no murió por una simple caída accidental. Los peritazgos forenses se convirtieron en el corazón del expediente. Peritos oficiales,
peritos independientes y especialistas internacionales analizaron minuciosamente las fracturas, la posición del cuerpo, las marcas externas, la posible trayectoria de la caída y el tiempo estimado en el agua. Unos afirmaban que las lesiones eran compatibles con un golpe accidental. Otros aseguraban que ciertos patrones de fractura sugerían la intervención de un objeto contundente. La familia se inclinaba por esta segunda versión. Y aunque la ciencia forense suele ofrecer respuestas certeras, este caso parecía escapar a cualquier conclusión definitiva. Uno de los aspectos más discutidos fue la fractura craneal. Algunos expertos aseguraban que el tipo de fractura podía producirse al caer de cabeza desde cierta altura contra una superficie dura, como el borde del caño. Sin embargo, otros señalaron que la forma de la lesión no era tan simple de explicar. También se habló de pequeñas marcas en el rostro y en el cuerpo que, para algunos, eran producto del arrastre del agua. Pero para otros, estas marcas tenían características que podrían sugerir una agresión previa. La falta de consenso contribuyó a que la investigación se volviera aún más compleja. A este punto, el caso comenzó a dividirse en dos grandes corrientes, quienes apoyaban la teoría del accidente y quienes creían que había ocurrido un acto violento. Pero incluso dentro de estas dos ramas, había matices, interpretaciones y versiones que hacían imposible llegar a un punto medio común. La escena del parque, la iluminación, las distancias y los tiempos registrados en los celulares seguían sin encajar por completo. Cuando el caso llegó a los tribunales, comenzó una etapa completamente diferente. La justicia, ahora involucrada de manera formal, debía analizar testimonios que cambiaban ligeramente con el tiempo, pruebas que algunas veces parecían contradictorias y una presión social inmensa. En uno de los juicios más recordados, los peritos debatieron en directo ante los jueces, exponiendo sus conclusiones, sus dudas y sus diferencias técnicas. El país observaba con una mezcla de desconcierto e incredulidad cómo expertos de renombre llegaban a conclusiones opuestas basándose en el mismo conjunto de evidencias. Las declaraciones de los jóvenes que estuvieron con Luis Andrés esa noche se convirtieron en el eje emocional de los juicios. Algunos seguidores del caso afirmaban que ciertos testimonios eran inconsistentes. Otros señalaban que los nervios, el paso del tiempo y la presión podían afectar la memoria de cualquier persona. Pero lo cierto es que las versiones nunca lograron alinearse completamente. Los cambios, aunque a veces sutiles, eran suficientes para generar dudas profundas. La figura de la fiscalía también jugó un papel central. Hubo momentos de acusaciones fuertes, reconstrucciones dramáticas y afirmaciones que parecían llevar el caso hacia una dirección concreta. Pero también hubo errores, retrocesos y decisiones que más tarde serían criticadas. La defensa, por su parte, intentaba demostrar que no existían pruebas concluyentes de un acto violento y que la hipótesis del accidente seguía siendo la más probable. La tensión entre ambas partes era evidente, y la opinión pública se dividió de manera casi absoluta. Hubo un punto en el proceso en el que se habló incluso de posibles manipulaciones, de errores en la recolección de pruebas, de conclusiones apresuradas y de la incapacidad de reconstruir con precisión lo que había sucedido en aquellos minutos críticos de la madrugada. Los medios, atentos a cada giro, difundieron la historia sin descanso. En algunos momentos, el caso se volvió tan mediático que parecía imposible separar la investigación judicial de la percepción pública. La búsqueda de respuestas llevó también al análisis psicológico. Algunos expertos intentaron interpretar las emociones, los gestos, las decisiones y los comportamientos de los involucrados. Pero en un caso con tanta presión, con cámaras registrando cada movimiento y con una familia golpeada por el dolor, era extremadamente complicado distinguir la reacción natural de la interpretación subjetiva. Cada gesto se convertía en titular. Cada silencio, en sospecha. Cada frase, en un punto de debate. Con el tiempo, el caso llegó a los tribunales superiores. Se revisaron las decisiones previas, se analizaron nuevamente las pruebas, se escucharon argumentos adicionales. Y aunque hubo momentos en los que parecía que la verdad estaba a punto de revelarse, el desenlace final resultó ser mucho más incierto. Algunas personas fueron declaradas inocentes por falta de pruebas contundentes. Otras líneas de investigación se cerraron sin una conclusión definitiva. Y, finalmente, el caso quedó en un punto ambiguo, sin una verdad oficial que convenciera a todos, pero tampoco con evidencia suficiente para sostener ninguna acusación específica. Fue en esta etapa final cuando comenzó a surgir la percepción de que, quizá, nunca se llegue a saber con absoluta claridad qué ocurrió esa madrugada en el Parque Virrey.
La familia ha reiterado su convicción de que existen elementos que no fueron investigados adecuadamente. Otros sostienen que el caso se volvió tan mediático que fue imposible llevarlo con objetividad plena. Y algunos creen que, sin un testigo clave o una prueba irrefutable, la verdad permanecerá fragmentada para siempre. Desde el punto de vista del análisis documental, las teorías más discutidas pueden resumirse en 3 líneas principales. La primera es la teoría del accidente, que Luis Andrés, bajo los efectos del cansancio, la celebración y el ambiente caótico de la noche, corrió hacia una zona oscura y cayó accidentalmente al caño. Esta teoría explica ciertos elementos del caso, pero resulta insuficiente para quienes consideran que las lesiones tienen un patrón más complejo. La segunda teoría sostiene que hubo un acto violento previo a la caída. Esta hipótesis se apoya en las contradicciones entre los testimonios, en algunas marcas en el cuerpo y en la intuición de la familia. Quienes defienden esta línea creen que algo ocurrió fuera de la vista pública, y que posteriormente la caída fue presentada como un accidente. Pero, nuevamente, no existe una prueba absoluta que sostenga esta versión. La tercera teoría señala que el caso estuvo marcado por errores en la investigación inicial. Según esta visión, esos errores pudieron haber distorsionado la comprensión del escenario, alterando la interpretación de las pruebas y generando confusión que se arrastró durante todo el proceso. Esta hipótesis no afirma que hubo un crimen, pero sí que las primeras horas fueron determinantes para la incertidumbre que permanece hasta hoy. A más de una década de los hechos, lo que permanece es una profunda sensación de vacío narrativo. Una historia que tiene demasiados fragmentos, demasiados silencios, demasiados minutos sin explicación. La muerte de Luis Andrés Colmenares no solo dejó un dolor irreparable en su familia, sino que se convirtió en uno de los casos más emblemáticos del país. Un caso que habla de justicia, de investigación, de fallas humanas, de emociones intensas y de una verdad que siempre parece estar al alcance de la mano, pero que nunca termina de revelarse por completo. Hoy, al revisar este expediente, uno no puede evitar sentir que hay algo más allá de lo visible. Algo que quedó en las sombras del parque, en las palabras no dichas, en las versiones parciales, en los silencios que nadie pudo interpretar en ese momento. Tal vez con el tiempo aparezca una pieza faltante. Tal vez nunca lo haga. Pero lo cierto es que el caso de Luis Andrés sigue abierto en la memoria colectiva. Y así llegamos al cierre de este relato. No un cierre definitivo, porque sería imposible. Sino un cierre reflexivo, abierto, consciente de que este expediente sigue esperando claridad. Lo que ocurrió aquella madrugada del 31 de octubre de 2010 continúa siendo un rompecabezas incompleto. Una historia que nos obliga a preguntarnos, una vez más, ¿qué pasó realmente con Luis Andrés Colmenares? ¿Qué fragmentos de la verdad permanecen ocultos? ¿Y será posible que algún día se revelen por completo? Por ahora, la única certeza es que este caso sigue vivo, sigue siendo discutido y sigue invitándonos a reflexionar. La verdad completa, quizás, aún está ahí afuera, esperando ser descubierta.